El estoicismo antiguo no solo se pregunta por las actitudes racionales que habría que cultivar ante los problemas de la vida, sino que se caracteriza también por una teoría del conocimiento de la ciencia muy sofisticada y profunda. Un estoico, el griego Posidonio, nacido en el siglo II a.C. y considerado en su época por sus contemporáneos uno de los filósofos y científicos más brillantes de la historia, hasta el punto en que se lo comparaba ya en su tiempo con Aristóteles, por la amplitud de sus conocimientos y sabiduría. Se pregunta cómo es posible que un objeto o un ente pueda pensarse de dos o varios modos diferentes o clasificarse de modos diferentes sin perder su identidad. Por ejemplo, en el siglo VI a.C., Pitágoras ya se había dado cuenta que la estrella de la mañana y la estrella del atardecer, siendo dos sentidos diferentes de referirse a algo, denotan una y la misma cosa, al planeta Venus. Avance rápido, 2000 años después, y tenemos que el filósofo alemán Gottlob Frege, nacido en 1848 y el padre del logicismo moderno, usa esta misma particularidad de nuestros modos de referirnos a la realidad para distinguir entre sentido y referencia. ¿Por qué esta distinción es tan importante? Esta pregunta es crucial para los filósofos porque atañe a la eficacia de nuestra manera de pensar o conceptualizar correcta o atinadamente la realidad. Si el análisis de conceptos básicos es la actividad central que ocupa el filósofo, la pregunta que necesariamente se sigue de aquí es si nuestros análisis y definiciones de conceptos, sean estos básicos o empíricos, reflejan realmente la realidad de los hechos o de los estados de cosas en el mundo, lo que ellos son realmente o realmente son. ¿Cómo saber que pensamos bien el mundo? Que no nos equivocamos cuando decimos que algo es algo o de un modo en vez de otro, que algo es algo realmente o que no estamos algo así como en esa célebre película de Matrix, imaginando cosas que son solo manipulaciones de una civilización malvada. O si no seremos más bien, como dijo el filósofo Robert Nozick una vez, el experimento de ciencia de algún extraterrestre. La pregunta de Posidonio es una expresión de un problema muy antiguo que ha preocupado a la filosofía desde sus inicios. En el diálogo El Crátilo de Platón, Hermógenes trata de convencer a Sócrates de que los nombres con los cuales decimos que algo es algo no son solo, sino solo nombres convencionales que damos a las cosas, es decir, el resultado de un acuerdo contingente entre individuos que forman parte de una comunidad cualquiera que decide llamar a una flor rosa en vez de tulipán, por ejemplo. Claro, ¿por qué no? Parece un asunto de mera convención que llamemos al bogavante bogavante y no langosta. Pudiera ser al revés, ¿no? La objeción que se le puede plantear a Hermógenes, sin embargo, tiene que ver con el hecho de que llamar a la estrella de la mañana, a Venus, la estrella de la mañana o del atardecer, nos impide llamarla la estrella de la medianoche. Nuestros modos de referirnos con sentido al planeta Venus no parece pues un asunto de mera convención, porque predicar algo de algo o clasificar algo como algo tiene que de alguna manera poder expresar lo que ese algo realmente es. Si fuera de otro modo, para dar un argumento sencillo sobre esto, nunca nos pondríamos de acuerdo sobre nada básico del mundo, dado que todo conocimiento requeriría en sus fundamentos una suerte de entrenamiento o educación preliminar sobre conceptos como lo mismo, la identidad, el conocimiento, la verdad, la existencia, el tiempo, el espacio, etcétera. Todos conceptos básicos sobre cuyas interpretaciones no hemos sido educados de manera formal, pero que son, de todos modos, condición necesaria para empezar a ponernos de acuerdo sobre la realidad que compartimos. Para la filosofía antigua, epínoia
es la facultad, la acción y la concepción que se forma cuando procesamos y analizamos nuestra percepción sensorial. De este modo, el problema de la validez de nuestras interpretaciones de conceptos básicos ya se planteaba desde la antigüedad con la pregunta por nuestra capacidad de pensar el mundo cat epinoian, es decir, con epinoia o conceptos ajustados al ser verdadero de las cosas. Es increíble que los antiguos se hayan preguntado cuáles son las nociones que se forman como resultado de nuestras percepciones y si éstas son buenas o más bien nos engañan. También les preocupaba que a veces esas nociones se pueden mezclar entre sí para crear ficciones u objetos imaginarios que no existen en la realidad. Las epinoia nos ofrecen distintas maneras de describir o conceptualizar un objeto y por definición tratan de capturar el ser verdadero de la cosa en cuestión. Por ejemplo, Posidonio decía, de acuerdo con varios autores, que la substancia u osía y la materia o ilé denotan la misma realidad, pero difieren en epinoia, es decir, en nuestra manera de conceptualizar el objeto. Una forma de interpretar lo que Posidonio quiere decir es que algo tiene substancia en la medida en que existe, pero es materia en la medida en que está sujeto a cambio, por ejemplo. Las epinoia denotan, pues, los diferentes significados de algo. Un tiempo después, el gran filósofo Plotino, quien vivió en el siglo III después de Cristo, ya habla de las distintas epinoia para referirnos al uno o al Dios de los filósofos. En este sentido, las epinoia, entendida como nuestras concepciones básicas de Dios, no deberían ser meras invenciones, sino tendrían que ser necesariamente descubrimientos en la realidad. Por esta razón, entender bien cómo formamos epinoia es importante en los primeros siglos del cristianismo para poder dar peso a nuestra manera de pensar a Dios, sobre el cual obviamente no querríamos concebir conceptualizaciones falsas. Pero también y sobre todo es importante para la fundamentación del conocimiento en general, dado que demostrar la eficacia de nuestra capacidad para referirnos a la realidad con epínoias es necesario para poder fundamentar la proposición, la verdad de las proposiciones o enunciados sobre el mundo. Se trata de un problema tan difícil que en un célebre y brillante pasaje de su Isagoge, su introducción a las categorías de Aristóteles, el comentarista Porfirio escribe en el siglo III después de Cristo. En cuanto a los géneros y especies, rehusaré en este momento decidir si subsisten en sí o si están nada más colocados en los desnudos entendimientos o si son subsistentes corpóreos o incorpóreos y si están separados de los sensibles o si están colocados en ellos y en ellos consisten. Y concluye. Tales cuestiones son un asunto muy elevado y requieren inquisición muy diligente.